Mongelos. Hoy siguió el juicio oral a los hermanos Correa Fernández, justamente los famosos costureros, ¿verdad? Y queríamos saber qué es lo que pasó. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, y a tu audiencia también. Sí, doctora, siguió hoy el juicio oral de los hermanos. ¿Mm? Efectivamente, Raúl, a las 8 puntualmente arrancamos el juicio. Depuso un oficial de policía que quedó pendiente producir su testimonio y luego pasamos a producir las pruebas documentales, entre notas policiales, acta de procedimiento policial, de la detención de estos hermanos, las capturas de pantalla que hacían referencia a la conversación que estaba teniendo Teresio con su hermano en un horario aproximado en que estaba ocurriendo el hecho en Fernando de la Mora, y entre otros elementos, Raúl, ¿verdad? Yo creo que del testimonio del oficial de policía, lo que puedo de alguna forma destacar es que él obró, ¿verdad? Ujú. Aprendiendo a estos hermanos casi frente a la comisaría segunda, cuando estos pasaban por allí, porque dice que el denunciante se acercó a pedirle ayuda diciéndole que ahí estaban pasando las personas que le habían asaltado, ¿verdad? El oficial dijo que se acercó a los hermanos, eh, le comunicó que estaban detenidos y que estos sin inconveniente alguno le acompañaron. Explicó el oficial que no hubo necesidad de aplicar ahí las esposas preventivas porque estos le acompañaron voluntariamente a la comisaría para también interiorizarse de qué es lo que pasaba, ¿verdad? Y Y en- el oficial también se le hizo preguntas, obviamente, en el examen y también en el contraexamen del testigo, sobre qué precisamente le dijo el denunciante, ¿verdad? Si le había dado detalles o características físicas de los autores del hecho, ya que había ocurrido días antes del hecho, ¿verdad? Había una diferencia de 6 días. El hecho ocurrió el 3 de noviembre y la aprehensión se da el 9 de noviembre. Entonces, como había transcurrido aproximadamente casi una semana, ¿verdad? Se le indagó al policía, o sea, se le examinó si es que la víctima había dado características físicas de las personas que le habían asaltado, entiéndase altura, contextura, color de piel, algo, ¿verdad? Que sea indicativo de, de la participación de estos hermanos, ¿verdad? El policía dijo que no, e igualmente se produjo entonces el acta policial de la denuncia para corroborar si al tiempo que el denunciante hizo el parte dio alguna característica física de las personas que lo habían asaltado, y tampoco, nada. Entiéndase, me refiero a características físicas como el tema altura, contextura, color de piel, entre otros, ¿verdad? Bueno, entonces ese aspecto no pudimos aclarar porque el policía no recuerda que la víctima le haya dado características físicas a los autores, y se produjo la prueba documental que tampoco hacía referencia a características físicas de las personas que intervinieron en el hecho, ¿verdad? En el hecho punible. doctora, y cuando le Sí. detuvo, ¿esta persona le identificó a uno o a los dos como los autores? Según el oficial de policía que hoy en el juicio dijo solo a los dos, A los dos. en el juicio. Pero hoy se produjo una nota policial también donde, según este oficial de policía, la víctima le reconoce solo a uno. O sea, ahí hay una especie de contradicción, ¿verdad? Entre lo que dice el documento y lo que pone el oficial en juicio. Sin embargo, él recuerda, Mm. dice que la víctima le reconoció a los dos. Claramente, obviamente, después uno piensa, pero ¿cómo le reconoció por el casco y todo lo demás? Sin embargo, lo que dice el policía, ¿verdad? Ya. Que la víctima le reconoció a los dos. Luego el Pero en el policía informe dice que a uno nomás. a uno nomás. Y ese informe se produjo ya como prueba de que solo a uno fue reconocido, el que en teoría actuó a cara descubierta. Doctora, Y sí, ¿hubo algunas pruebas que no se remitieron? sí, hubo un inconveniente con las evidencias, que eran un par de cross, una mochila, una remera y un short, que eran las evidencias que fueron ofrecidas por la defensa ya en la etapa investigativa para que se introduzca como prueba, a fin de demostrar que esa indumentaria era la misma o es la misma que se observa en el video del circuito de seguridad donde se le ve al hermano Dionisio Correa caminando, ¿verdad?
la idea era, o sea, la idea era demostrar con esas evidencias que esa ropa y esa mochila obviamente está en poder del acusado, porque es él el que al que se lo ve en el video caminando en un lugar diferente en el mismo día y a la misma hora que estaba ocurriendo el asalto en zona norte, ¿verdad? Porque la cámara de circuito cerrado que lo capta a él a la misma hora es de la ciudad de Asunción, del barrio Villa Aurelia, de la empresa Globo S.A. Para ser más específico, sobre la calle Cirilo Rivarola de Asunción, ¿verdad? Entonces la idea obviamente de estas evidencias era demostrar que lo que se veía en las imágenes de circuito cerrado era fácil o visiblemente contrastable con las evidencias que estaban en el poder del acusado, porque era su ropa, ¿verdad? Porque la idea es demostrar que él es el que está caminando en ese video, ¿verdad? Doctora, ¿qué tal? Liz Acosta Y, te saluda. disculpa, Hola Liz, sí, ¿Qué tal? perdón, y y justo me no se... estaba... sí, no Entonces, sé ¿qué si... pasó con las evidencias? El tribunal pregunta a la defensa sobre la persistencia o el desistimiento de estas pruebas. Obviamente manifesté persistir sobre ellas en razón de que en el primer juicio oral, en donde fueron absueltos ellos, estas pruebas se exhibieron, fueron presentadas tanto al Ministerio Público, a la defensa y al tribunal sentenciador, y en teoría, por esa cadena de custodia que tienen que tener las evidencias, el tribunal que intervino en principio tuvo que haber remitido todas las pruebas, así como las documentales, las evidencias, tuvo que haber remitido a este nuevo tribunal después del reenvío, ¿verdad? Y no se Sin remitió. embargo, no había constancia de que se haya acusado recibo en el nuevo tribunal, por lo que el tribunal de sentencia decide excluir esas pruebas en razón de que estábamos avanzados ya en cantidad de audiencias, porque esta es básicamente la del día de hoy, que no terminó otra vez el juicio, es la tercera audiencia de juicio oral. Entonces el tribunal decide que ante la ausencia de esas evidencias en sede del tribunal, que no fueron remitidas por el primer tribunal, decide excluir. Entonces sobre esa decisión planteé un recurso de reposición con reserva de apelación en razón de que la decisión que asumió el tribunal fue en forma unánime, ¿verdad? Pero nos agravia de sobremanera porque la idea obviamente era exhibir esas evidencias para luego hacer un cotejo y en los alegatos resaltar que se trata así del acusado Dionisio, el que se lo ve en ese video, ¿verdad? Sin embargo, el tribunal no revocó, por contrario, imperio su decisión, se mantuvo y decidió excluir. Por ende, ya se dejó de lado la producción de esa prueba y avanzamos con las pruebas documentales de la defensa y luego la declaración de los acusados. Doctora, ¿y pensás que con esa nota policial que se presentó, que echa por tierra un poco lo que dice la víctima, podría darse, o sea, todas las, no sé, para que haya una absolución, digamos, No, claro, hay un a favor escenario que no, de los hay un acusados? escenario que no debe perderse de vista, que este ya es el segundo juicio oral. Por ende, o sea, estos hermanos están siendo nuevamente juzgados por el mismo hecho. ¿Y qué significa o qué implica ello? Que la víctima ya declaró en un primer juicio y en este segundo juicio ingresa o incorpora información al proceso que no lo dijo en el primer juicio. En el primer juicio él dudó sobre la participación de Teresio, solamente se refirió a Dionisio. Sin embargo, en este juicio viene a sostener enfáticamente que ambos hermanos participaban en el hecho y le sustrajeron. Vino a decir que la plaza en la que se encontraba era iluminada. Sin embargo, hoy el oficial de policía declaró que ese era el inconveniente que tenían con el control de esa plaza, porque al tener muchos árboles y tener poca iluminación, era un escenario propicio para la comisión de hechos punibles, ¿verdad? Eso resaltó y se introdujo el policía, que era un lugar oscuro. ¿Y qué es lo que devela esta circunstancia, vamos a decir, de las ciencias naturales? Que al ser oscuro o oscura la zona, eso dificulta la visibilidad del rostro de las personas. Por lo que, ergo, vale decir, que dificulta que la víctima con exactitud le haya podido ver a la persona que lo asaltó y mucho menos a la persona que estaba conduciendo la moto y que tenía el casco puesto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hoy obviamente la víctima ya viene con otra versión al segundo juicio oral, ¿verdad? Inclusive ella cambia su versión en el tiempo, en cuánto tardó en llegar a la comisaría para hacer la denuncia. ¿Y por qué este tema de la hora era un punto relevante? Porque el circuito que le capta a uno de los hermanos en la ciudad de Asunción es de las 20:33.
y el hecho ocurre, según la denuncia policial, a las 20:50 y a las 21:05 él ya está haciendo la denuncia. Entonces en el primer juicio obviamente se enfatizó la cuestión del tiempo, la hora del hecho, y la víctima había dicho que una vez que fue asaltada permaneció en la plaza, esperó que alguien le ayude para irse hasta la comisaría a hacer la denuncia. Sin embargo, ya en este juicio oral dijo que en la plaza estaba un amigo suyo, que él no sabe su nombre, pero era su amigo, y que esta persona le llevó en su moto hasta la comisaría y en 3 minutos llegó a la comisaría para hacer la denuncia. Por eso, ya a las 21:05 él ya estaba haciendo la denuncia, ¿verdad? Pero, doctora, Obviamente, esta circunstancia él no la invocó en el primer juicio y hace que nosotros tengamos, que generó de parte de la defensa que tengamos que revisar una prueba, porque él mencionó en este juicio que cuando a él le intiman para entregar su celular, él estaba hablando con su señora. Entonces, obviamente, verificamos cuál es la última llamada que registra su teléfono en el extracto que pidió la fiscalía, y la última llamada es de las 20:30. Entiéndase que a las 20:30 aparentemente le llamó a la pareja, estaba hablando con ella en el momento que la asaltan. Por ende, podría establecerse, conforme a las pruebas que fueron producidas, que la hora del hecho es entre las 20:30 y las 20:50. Lo que le desubica del lugar del hecho a Dionisio Correa, que es captado por una imagen en el barrio Villa Aurelia a las 20:33. O sea, quiero denotar nomás con esto la relevancia de la de hora. establecer el hecho en una línea de tiempo, ¿verdad? Porque la víctima ya vino con otra versión hoy día al juicio, ¿verdad? Porque dijo que en 3 minutos. Entonces le formulamos una pregunta al oficial de policía que declaró hoy: ¿en cuánto tiempo se tarda en llegar en moto desde la plaza donde ocurrió el hecho, ya que él es policía y trabaja actualmente en la comisaría de Fernando, hasta la comisaría segunda? Y dijo que en 5 minutos cree él que en moto se podría llegar, ¿verdad? No en tres, como él decía. Sí, exactamente, no en 3 minutos como dijo la víctima. Son cuestiones que finalmente yo entiendo que la víctima ya para un segundo juicio oral y público viene más avesado y más preparado también, ¿verdad? Después de tantos ataques, en el sentido de que se pelea por la inocencia de estos hermanos costureros, ¿verdad? Contra toda lógica, contra toda prueba, porque de alguna forma, si se quiere desvirtuar que no es el acusado Dionisio el que se le ve en el video, se han producido testimonios como el de la jefa, que esa es la calle que usa para salir del trabajo, que ese día estaba trabajando. O sea, hay varios elementos. Doctora, que sí. Y también hubo algo de que le apuntó con la mano derecha, la mano izquierda. También. Fue muy importante, ya como defensa le preguntamos a la víctima cuando él siente esa intimación con arma de fuego. Él describió que era un arma tipo revólver, que cuando gira a la izquierda, él ve que el asaltante tomaba el arma con la mano derecha. Entonces, esa circunstancia, ¿por qué le hicimos esa pregunta? Porque justamente el acusado Dionisio Correa es zurdo. O sea, él usa la zurda ya tanto para coser, para usar la tijera. Es decir, en el día a día usa la zurda. Por ende, en el hipotético caso que se represente que él es el autor del hecho, tenemos el inconveniente que el autor, según la víctima, sostenía el arma con la derecha y nuestro acusado es zurdo. Pareciera una nimiedad, pero en el contexto de esta auténtica pelea que tenemos, es absolutamente relevante esa circunstancia también. Doctora, en la denuncia que formuló ante la policía, ¿a qué hora dijo que le asaltaron? ¿20:50? A las 20:50. Ayer dijo que fue a las 21. Así mismo, dijo a las 21. Pero nos ceñimos obviamente a lo que, como ya transcurrieron 5 años de este hecho, Raúl. En el 2017 ocurrió. 17. Obviamente, sí, obviamente los recuerdos se alejan, ¿verdad? Entonces nos ceñimos mucho a lo que contienen las pruebas instrumentales, las documentales. Que sí, obviamente el policía cuando le toma el acta de denuncia, lo primero que mira es su reloj, ¿verdad? Entonces tenemos como cierto que a las 21:50 él ya estaba en la denuncia, en la guardia de la comisaría, haciendo la denuncia. Una cuestión también, doctora, y mañana se dan los alegatos ya con esto. ¿Podríamos tener sentencia? Exactamente, mañana sí nos convocaron para las 10 de la mañana, una continuación. Tendríamos espacios para solicitud final de los acusados o palabras finales de los acusados.
y luego ya los alegatos de la Fiscalía y de la defensa, y luego sí, deliberación por parte del Tribunal de Sentencia. Doctora, con todos los cambios que hizo la defensa, este señor, La víctima. la víctima, ¿no habría posibilidad de remisión si es que hay una falsedad ante el tribunal? Remisión a la Fiscalía, digo, como falso testimonio. Y ya queda, pasa que el primer acta de juicio oral, ¿verdad?, no está incorporado como prueba, por ende, cierto, la primera vez que él declaró lo hizo bajo juramento y no se anuló esa acta de juicio, porque lo que se anuló es la sentencia. Por ende, se podría razonar que el testimonio que él presentó en el primer juicio, que hoy día lo haría en este segundo, podría analizarse, pero eso ya es facultad exclusiva del tribunal sentenciador. O sea que ustedes no pueden impulsar una denuncia por falso testimonio. En lo absoluto, ¿verdad? Porque el testimonio realmente se presta ante este tribunal, el juramento ante este tribunal. Pero cierto, no es menos cierto que en el juicio anterior prestó testimonio jurado y no se anuló el acta del juicio oral, sino solamente la sentencia absolutoria, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, hoy día incorpora sí circunstancias que no incorporó en el primer juicio, ¿verdad? Y que de alguna forma creo yo también que ya viene de alguna forma él con una mentalidad diferente, ¿verdad? Porque ya pasó el primer juicio, ya pasó por un primer examen por parte, en esa oportunidad le preguntó la defensa, le preguntó el fiscal, le preguntó el tribunal. O sea, imagínense uno ya con detalle, ¿por qué? Porque en el primer juicio sí enfatizamos como defensa preguntas sobre la hora del hecho, sobre de qué lado él miró o la iluminación del lugar para tener certeza. Y entonces hoy día ya cuando deponen un nuevo juicio ya tiene esos detalles. No sé si me doy a entender. Sí, claro, vos ya te vas preparado sabiendo Claro, lo que te van a preguntar. No es lo Así mismo que vos te mismo, vayas la primera vez y te hagan las preguntas, ¿verdad? Doctora, y en este caso... Y se escarbe allí, se busquen los recuerdos para ver si al menos se pronuncia con la verdad, vemos sus expresiones, todo eso es relevante, ¿verdad? Pero como es un segundo juicio oral ya, todo hace que, y siempre la verdad se aleja más, ¿verdad? Una última consulta, doctora, por mi parte por lo menos. Él tenía una orden de detención al solo efecto de la declaración. ¿Se ejecutó esa orden o él vino por su propia cuenta? Yo creo que el Ministerio Público contactó con él, lo citó y él se presentó al tribunal sentenciador el día de ayer. ¿Usted cree que el fiscal Itálico Rienzi va a seguir con lo que dijo en su alegato inicial de pedir el sobreseimiento, digo, la absolución por duda, o acusará según el testimonio que dio ahora la víctima? Y realmente no sabría decirte, Raúl, que el fiscal va a sostener, ¿verdad? Yo creo que se va a mantener en la objetividad siempre de lo que ya había él manifestado en los medios, de por qué apeló la absolución, cuál es su tesis o su hipótesis, ¿verdad? Entonces, porque, ¿podría estar cambiando, doctora? Yo creo que sí, porque en la etapa incidental el fiscal intentó introducir la fotografía de un prontuario policial de una persona que aparentemente tuvo vinculación con el teléfono robado a la víctima. Y él hoy explicó cuando se produjo la prueba documental, que la idea que tuvo en incluir ese prontuario con la foto ampliada de esta persona era exhibirle a la víctima de si el rostro que veía en ese prontuario de por ahí no eran los autores del hecho, los verdaderos, ¿verdad? Entonces ahí cuando hace esa explicación de la pertinencia de la prueba documental, se puede leer entre líneas que duda, obviamente, está en la línea de duda sobre la participación. Por eso quiso introducir una fotografía ampliada de un tercero, de una persona que no está relacionado ahora con este hecho, por lo que el tribunal le rechazó obviamente esa inclusión sobre la base de que el reconocimiento de personas no se hace de esa manera, ¿verdad? Ya. Doctora, pero se entiende, Raúl, yo no te puedo finalmente decir que el fiscal va a pedir. No puede, es una opinión totalmente. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa a usted, Raúl, por el espacio y mañana estamos a las 10 de la mañana convocados para la continuación. Vamos a ver cómo sigue esto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, muy gracias, amable. Raúl, a vos, que tengan buena tarde. Gracias, Liz. Igualmente, gracias, doctora. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.
Así hablábamos con la doctora Liz Paola Mongelos. Ella es la defensora pública de Teresio y Dionisio Correa Fernández, los costureros que están acusados por robo agravado en este caso. La pena es de 5 a 15 años en caso de condena. No es una pena baja, es alta. Sí. Alta. ¿Por qué? Porque asaltaron con arma de fuego según lo que sería el hecho punible, ¿verdad? Pero algo que justamente se le preguntó a la víctima es con qué mano se la apuntó